Ponemos en pie y leemos de las Sagradas Escrituras en reverencia al Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 15 y versículo 22 y 23. Mire lo que dice, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia, Señor, para con nosotros. Yo te pido que tu palabra sea de provecho, de bendición, de fortaleza para cada uno de los que estamos acá. Que tú hagas el efecto, Señor, que tu palabra haga lo que tú le envías a hacer, y que sea de salvación y vida eterna, de bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar su lugar. Aquí encontramos a Saúl, el rey Saúl, y justamente en el momento de la historia cuando Dios le dice que lo va a remover del reinado. David pecó, gracias. David pecó y David se arrepintió y Dios no lo desechó del reinado. Pero Saúl, miramos que también pecó, y algunos podrían decir que el pecado de David fue mayor, pero Saúl cometió un pecado, pero hubo algo en él que no se arrepintió, que más bien quiso excusar su pecado. Dios le dice a Saúl, al rey Saúl, el primer rey de Israel, le dice: ve y destruye a Amalek. Tienes que matar a todititos ahí, animales y todo tiene que quedar destruido. Era una nación bastante pecaminosa. Eran naciones, si usted leyó Levíticos, ahora que estamos leyendo la Biblia completa, se da a dar cuenta, en uno de los capítulos habla acerca de las relaciones íntimas sexuales, y Dios tiene que especificar exactamente qué son las relaciones, cómo las relaciones que no se pueden tener. Incluso tiene que mencionar de que no se puede tener relación con la mujer de su papá, imagínense, con la hermana del papá, y empieza a dar muchas cosas con su propia hermana y así. ¿Por qué? Porque las naciones, dice, que vas a heredar, practican esas cosas. Y después ahí mismo en esa lista de todas las cosas, tener relación con ¿cómo se le llama? Cuando es incesto, ¿verdad? Con los hijos, hasta con la nieta, menciona ahí que eso no se puede hacer, que es pecado. Ahí también menciona que no te vas a echar con hombre como que si fuera mujer. La relación sexual, homosexual, no lo vas a hacer. Y también habla del bestialismo, de no tener relación con un animal, que tanto que la mujer se ponga delante de un animal o que un hombre tenga relación con animal, con bestia. Entonces nos da toda esa lista de cosas, de pecados sexuales que Israel no debe de hacer ni cometer. Y se lo dice porque las naciones donde vas a entrar, Canaán, ellos practican esos pecados. Entre esas naciones, una de las más famosas, recuerdan, Sodoma y Gomorra fueron destruidas en el tiempo de Abraham, pero eran naciones de Canaán, y ahí fueron destruidas Sodoma y Gomorra antes de que Israel entrara a la tierra de Canaán. Entonces estas naciones como Amalek eran naciones así. Hasta los animales estaban contaminados, y había una de enfermedades transmitidas sexualmente terrible, que Dios quería que todos ellos fueran limpiados de la tierra, y el Señor mandó a que los deshacieran. Y cuando uno lee esto por primera vez, uno dice: Dios mío, ¿por qué Dios fue tan cruel? ¿Por qué Dios fue tan duro con Amalek? ¿Por qué no dejó que los niños vivieran? Sino que el Señor dijo: todas las familias, todititos los que viven allí tienen que morir. Y uno piensa: wow, qué duro esto. ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios permite eso? Esto comenzó cuando Israel venía en el desierto.
Dice en Éxodo capítulo 17, si va conmigo, Éxodo capítulo 17, versículo 8 al 16, encontramos de que se da la primer guerra. Ellos han salido de Egipto, vienen hacia la tierra prometida, y ahí en el camino los encuentra Amalek, la nación de Amalek, y pelea contra Israel. Es allí cuando Moisés sube a un monte y levanta sus manos a orar. Y cuando Moisés tiene las manos levantadas, el pueblo prevalece. Josué se hizo el capitán del ejército en ese momento, y Josué pelea contra Amalek y todos sus soldados, y Moisés tiene las dos manos levantadas. Y mientras Moisés tiene las dos manos levantadas, entonces Israel prevalece. Pero cuando Moisés baja las manos del cansancio, entonces la otra nación empezaba a ganar. Cuando se dan cuenta esto, Aarón, y me parece que el otro varón se llamaba quiero ver acá, Éxodo 17, el versículo 8, miramos de que cuando Ur y Aarón le detienen las manos, entonces Israel prevalecía. Dice el versículo 12 de Éxodo 17, 12, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno a un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que reharé del todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Amalek atacó el pueblo de Jehová. Israel iba en el desierto, y Amalek le cae y empieza a pelear, y Moisés tuvo que levantar las manos, y solo así, orando, fue que pudieron tener la victoria. Bueno, ahí miramos ya el primero, que dice acá que Amalek se levantó contra el trono de Dios, a pelear contra Dios. Eso es lo primero. Pero lo segundo es todavía más doloroso. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 25, y mire lo que dice. Voy a leer desde el 15, Deuteronomio 25, 15. Pesa exacta y justa tendrás, efa cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto, y cualquiera que hace injusticia. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. Ya Dios le dijo a Moisés: escríbelo. Cuando se dio, ya han pasado 40 años, o por lo menos ya están por entrar a la tierra prometida, más de 35 años de que se dio esa guerra, y Dios está dando leyes y le dice: van a tener una pensa justa, porque cuando se vende por libra, hay gente que quiere estafar, y en vez de darle la libra completa, nomás le da unas 14 onzas, en vez de darle las 16 onzas, y 14 onzas le dice: ahí está la libra. Y dice el Señor: no, tienes que tener balanza exacta. Lo que es justo, porque el que hace contrario a eso es abominación a Dios. La injusticia es abominación. Tienes que ser justo, tienes que ser cabal en tus negocios, no estafar, no robar. Manténlo justo, los precios correctos. Y de ahí, de esa justicia, que dice que cualquiera que hace injusticia, Dios lo abomina, de ahí nos lleva a Amalek. Y nos dice un dato que no sabíamos. En Éxodo capítulo 17 no nos dimos cuenta de que fue tan terrible el ataque de Amalek para Israel, porque Amalek comenzó a atacar, ¿a dónde? En la retaguardia, en los que van atrás.
Y yo creo que todos acá nos damos cuenta que cuando vamos marchando, por ejemplo la marcha para Jesús, o cuando se trata de caminar, ¿quiénes van quedando hasta atrás? Los más débiles, ¿verdad? Hay veces que hemos salido con los jóvenes a escalar la montaña, a subir, y los que se nos van quedando atrás son los que están físicamente más débiles. Los que están más fuertes suben hasta 2 veces esa montaña, mientras que los otros una sola vez van bien despacito, ¿verdad? Los que están más débiles físicamente o más gorditos, y por eso no pueden subir tanto la montaña o caminar tan rápido, entonces son los más débiles. ¿Y qué pasa con los que se van quedando atrás? Van más cansados, van más débiles. Atrás iban quedando las mujeres, los niños, los ancianos, y los jóvenes y los hombres van como al frente y llevan energía, llevan fuerza, van con un paso firme y se sienten bien ellos, pero de atrás se van sintiendo más cansados, y por eso se van quedando atrás. Yo me acuerdo cuando practicábamos fútbol, cuando tenía yo como 17, 18 años, era un equipo bien serio en el sur de California, sub-19, era el equipo, un nivel bien alto, y casi todos ahí jugaban súper bien, pero la diferencia era la condición física. Y cuando salíamos a correr, les confieso, yo era de los últimos que venía atrás quedándome, no aguantaba, y mi hermano y otros iban al frente, me dejaban por cuadras y yo atrás tratando de mantenerme. Siempre fui malo para correr en largas distancias, pero sí sé que el que se va quedando atrás es el que ya ni puede respirar, ¿verdad? Y los que van al frente todavía pueden regresar donde estoy yo y todavía ganarme otra vez. Y entonces eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan bien, que Amalek empezó la guerra y empezó a matar a los de la retaguardia, a los que iban atrás. Y por eso dice acá: acuérdate lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia, te desbarató, te destruyó la línea de atrás completamente. ¿Y quiénes iban en la línea de atrás? Cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo temor de Dios, los más cansados, los más débiles, ahí empezó a matar a los niños, a las mujeres, a los ancianos y a los más enfermitos que iban hasta atrás. A esos mató Amalek. No tuvo temor de Dios. En Éxodo miramos que se levantó contra el trono de Dios, pero aquí miramos que fue bastante cruel. No tenía ninguna razón por qué atacar a Israel y lo atacó por detrás. Empezó a matar a los más débiles. Y por eso el Señor les dice: recuérdate que cuando ya te dé la tierra, cuando ya tengas conquistada la tierra y estés adentro, vas a destruir del todo vas a borrar la memoria de Amalek debajo del cielo. No lo olvides. Ahora, este privilegio el Señor se lo va a dar a Saúl, porque ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 15, miramos que el Señor le dice a Saúl: levántate, agarra el ejército y ve contra Amalek y lo vas a destruir completamente. No vas a perdonar nada de lo que hay ahí, animales, nada. Y Saúl va, inmediatamente empieza a ganar la guerra y gana la guerra, no tuvo problema, destruyó a Amalek, pero cometió un grave error y desobedeció a Dios, pues dice que perdonó. Mire lo que dice el versículo 7 en 1 Samuel 15:7: y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era débil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Entonces Dios le reveló a Samuel. Saúl no obedeció. Saúl le guardó la vida al rey y no quiso matar a los animales buenos, los animales saludables, se los quiso traer. Y entonces Samuel estuvo orando la noche, pidiendo misericordia por Saúl, y se levantó de madrugada, aún después de haber estado desvelándose, se levanta de madrugada
y va para donde Saúl a encontrarlo. Y Saúl cuando lo encuentra, en el versículo 13 dice: vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Mire Saúl, aquí empezamos a ver el error de Saúl. Yo he cumplido la palabra de Jehová. El Señor me mandó a matar a toda esa gente y a todos los animales, y yo he cumplido la palabra de Jehová. No se da cuenta de que ha desobedecido. Entonces Samuel le dice en el versículo 14: pues qué valido de ovejas y bramido de vacas es esto que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los hemos traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces Samuel dice: ¿cómo que cumpliste la palabra del Señor? Y todas estas vacas y ovejas que yo oigo que has traído, el pueblo las perdonó. O sea, no fui yo, fue el pueblo el que las perdonó. Y además de eso, que las hemos traído para hacer holocausto y sacrificio a tu Dios, son para Dios. Pero todo lo demás sí lo destruimos, como el Señor dijo. Entonces ahí miramos ya segunda vez. La primera vez dijo: he cumplido la palabra del Señor. Ahora dice: el pueblo las perdonó. Y además que las trajimos para algo bueno, porque son para sacrificarlas a Dios. Entonces se está excusando, no puede reconocer su pecado, su desobediencia, no la logra confesar. Entonces le dice Samuel a Saúl, versículo 16: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Mire acá por tercera vez. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido a la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Entonces dice: yo obedecí, yo más bien hice lo correcto. Y mira, aquí está el rey Agag. ¿Y qué ha dicho el Señor? Mátalos a todos. Entonces, pero se lo trajo, y está diciendo él: yo obedecí al Señor. Imagínense usted. Más el pueblo, y otra vez excusándose: yo he obedecido, aquí está Agag que me lo traje, pero el pueblo tomó el botín, del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Imagínense cómo dice él: las primicias del anatema. ¿Qué es primicias? Los primeros frutos. Las primicias es algo agradable, es algo de bendición. Cuando nosotros damos las primicias, es un sacrificio en dar lo primero a Dios, lo mejor y lo primero. Pero dice que es las primicias ¿de qué? Del anatema. ¿Y qué quiere decir anatema? Maldito. He traído las primicias de la maldición. ¿Para qué va a traer las primicias de la maldición? ¿Verdad? Y imagínese usted de alguien que gana dinero a través de la prostitución o pornografía, y le va a traer al Señor las primicias de esa cosa anatema, de ese pecado. Eso es abominación, eso a Dios no le agrada. Y este hombre justamente está llamándole las primicias del anatema, las primicias, los primeros frutos de la maldición. ¿Cómo va a traer eso a Dios? Para que lo ofrecieras a Jehová tu Dios en Gilgal. En Gilgal, sí. Y sabe que hace Samuel aquí, miramos que en 3 veces se excusa delante de Dios. Nosotros muchas veces también nos gusta excusarnos delante del Señor, y creemos que podemos justificar nuestro pecado. El hombre que va y se acuesta con otra mujer y comete adulterio, muchas veces quiere excusarse diciendo: es que mi esposa, es que ella no me atiende, es que ella esto, y sale para la cantina a emborracharse porque mi esposa esto y esto, mi familia esto y esto. Y entonces se excusan creyendo que con Dios eso se va a poder. No reconocen su pecado: yo he pecado. Y eso fue la diferencia entre David y Saúl. David rápidamente dijo: yo he pecado contra Dios, y solo contra ti he pecado. No quiso excusar su pecado, sino que inmediatamente reconoció su pecado. Y yo creo que nosotros hacemos bien en reconocer cuando hemos fallado, reconocer nuestro pecado.
Algunas veces queremos culpar a la iglesia de la razón por qué nosotros nos hemos enfriado espiritualmente, la razón por qué nos queremos ir de la iglesia o la razón por qué ya no queremos venir a la iglesia, y decimos no, es que el pastor, ¿verdad? Es la culpa del pastor, es que la iglesia no tiene amor, en la iglesia son hipócritas todos. Y rápido, es que allí son hipócritas, es que hay el pastor, es que allí los líderes, es que allí los diáconos, allí los ministros de alabanza, y rápido excusamos para irnos al mundo o apartarnos de las cosas del Señor. Y déjeme decirle que esas excusas no van a valer delante del Señor. Usted tiene que reconocer cuál es su pecado y cuál es su situación, pero si queremos excusar nuestros pecados y echarle la culpa a alguien, nunca vamos a crecer espiritualmente. Y no va a ser que nos pase como Saúl, que a Saúl el Señor lo desechó. ¿Por qué? Porque se excusó y hasta creyó que él estaba en lo correcto, diciendo yo he hecho lo bueno. El pueblo fue que él perdonó. ¿Y quién era el rey ahí? ¿Quién era la cabeza del país? ¿Quién es la cabeza de su hogar? ¿Quién es el que tiene que tomar esta decisión? No puede estar culpando usted a los niños. Usted es la cabeza del hogar. Pero es que los niños quieren ver esa clase de película diabólicas y cualquier cosa, ¿verdad? Y querer excusarse con la familia. No, usted es la cabeza del hogar y usted tiene que tomar cartas en el asunto. Esa es la gran diferencia entre David y Saúl. La diferencia entre estos dos fue que cuando David fue confrontado por su pecado, fíjese que el pecado de David fue cometer adulterio y mandar a matar prácticamente al esposo de la mujer. Indirectamente lo hizo porque lo mandó a poner en la línea de enfrente de la guerra, sabiendo que los que van en la línea de enfrente tienen más probabilidad de ser muertos en la guerra. Y pasó el tiempo, él creyó que él había escondido su pecado y que nadie se había dado cuenta. Ya que la mujer salió embarazada, David quiso traer al esposo de ella, a Urías Eteo, que Urías Eteo no era cualquier hombre. Urías Eteo era de los 33 valientes de David. Estos 33 valientes de David eran hombres que habían matado gigantes igual que David. Uno mató como a 200 en una ocasión él solito. Otro de ellos dice que vinieron los filisteos y querían robarse el trigo, y todos tuvieron miedo y se fueron, y él dijo no, estos no se van a robar el trigo, y se armó y peleó contra los filisteos cuidando la era del trigo para que no se la fueran a robar, y los mató a todos, uno solo, como contra no sé si con ese fue 200 o 500, pero eran hombres valientes. Otro de ellos dice que peleó y le ganó a todos, y tal grado que la espada le quedó pegado a los dedos. Cuando ya quiso abrir los dedos ya no podía, porque había quedado de tanto estar no sé cuánto tiempo, hora o 2 horas peleando, que después ya no pudo abrir los dedos de ella. Ya les ha pasado que después cuesta abrir los dedos de tanto sostener algo. Y así le pasó a ese hombre. Y Urías Eteo está entre los 30 y algo valientes de David. Así se le conoce, los 30 y algo valientes de David. No sé si eran 33 o 30 valientes de David, y Urías Eteo era uno de ellos. Y David lo quiso traer para que él tuviera relación con su propia esposa, y para que el embarazo él pensara que era de él, ¿verdad? Que él había embarazado. Pero él dijo no, ¿cómo yo me voy a acostar con mi esposa cuando mis hermanos están en la guerra? Y David, no, vete. Y no fue. Cuando en la mañana que se levantó David, le contaron de que Urías Eteo se quedó ahí haciendo guardia en el palacio del rey. Y viene David y dice, bueno, ¿cómo está esto? Y esta vez lo invitó que comiera, lo emborrachó bien emborracho, y le dijo, vete a acostar con tu mujer, ¿verdad? Y ya borracho quizás se va a ir a acostar con ella, no le van a importar sus hermanos que están en la guerra. Y aún así bien borracho, no se fue a acostar con su mujer, porque dijo, no es posible que yo vaya a mi casa a dormir cuando mis hermanos y mis compañeros